Hola, ¿qué tal, iglesia? Que el Señor les bendiga. Soy Salvador Espinosa, pastor general de Iglesia Bíblica Cristiana, aquí en Pichilemu, Jucún, Pichilemu. Este día vamos a comenzar nuestro cuarto mensaje de nuestra serie Llamados para Conquistar, un estudio profundo del libro de Josué. Acompáñenos por favor al capítulo 4 y vamos a estar profundizando para descubrir las verdades eternas que Dios tiene para nuestras vidas en esta porción bíblica. El título de nuestro mensaje es Cruzando para ganar, basado en el capítulo 4 de Josué. Para esto es necesario que leamos los primeros 3 versículos. Dice: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: Tomen de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras de las cuales pasarán con ustedes. Levántenlas en el lugar de donde han de pasar la noche. Aquí nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el Jordán, Dios les dijo a ellos, a los 12 líderes de cada tribu, se les ordenó, se les dijo que por favor levantaran una piedra cada uno y que la cargaran hasta el otro lado del río. Estas piedras en realidad tienen varios significados y a continuación, a medida que avanzamos en el estudio del capítulo 4, veremos cuáles son estos significados. Y todos están relacionados con el Nuevo Testamento. Todos los significados de estas piedras están relacionados también con nuestra nueva vida en Cristo. El factor principal de estudio acá en este capítulo 4 es el significado de estas piedras. No es tanto el hecho de que Israel cruce el río Jordán, porque eso ya nos lo habló el capítulo 3. Pero aquí en el capítulo 4 hay un propósito por el cual Dios le dice al pueblo que recojan 12 piedras y las pongan en un lugar específico. Vamos a ver también más adelante que Josué también levanta sus propias piedras y las deja también en otro lugar específico. Pero en los primeros versículos, en los 3 versículos, hemos visto que Dios le dice esto a Josué y que ordene a 12 personas, a 12 líderes de cada tribu que hagan esto, que recojan estas piedras. Pero vamos a ver en profundidad qué es lo que esto significa. Vayamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Dice: Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: Pasen delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea de entre ustedes, y cuando sus hijos les pregunten acerca de esta señal en el futuro, ustedes les digan su significado, y les responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó por el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Bueno, miremos en profundidad el significado de estas piedras. Vamos a descubrir este significado en el versículo 5 y en el versículo 6. Vayamos al versículo 5 primero. Dice que Josué les dijo que pasaran por delante y que recogieran una piedra y que se la pusieran en el hombro conforme al número de las tribus de Israel. Bueno, las piedras cargadas en el hombro representan la cruz de Cristo. Representan y hacen alusión al Nuevo Testamento allá en Mateo 16:24, cuando Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es lo que Jesús les dijo a sus discípulos y de alguna manera prefigurada, esto es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel también. Si ustedes quieren ser mis hijos, si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren ser mi pueblo, si ustedes quieren venir en pos de mí, si ustedes quieren seguir caminando delante de mis caminos, de mis estatutos, de mis leyes y de mis normas, entonces, pueblo de Israel, niéguense a ustedes mismos,
Tomen esta cruz, que es el significado de estas piedras, y síganme. Entonces, cuando los hombres agarran estas piedras y se las ponen en el hombro, lo que Dios está haciendo acá es: niéguense a ustedes mismos y síganme. Este es el primer significado y hace alusión a cargar nuestra cruz. En nuestra vida diaria, nosotros tenemos que levantar la cruz cada día, ponerla en nuestro hombro y seguir a nuestro Jesús amado por la guianza del Espíritu Santo. Leamos en el versículo 6 el siguiente significado. Dice: para que esto sea de señal entre ustedes, y cuando sus hijos les pregunten a sus padres en el futuro, ¿qué significa estas piedras? Bueno, las piedras aquí también, si ya hemos dicho que significan, que representan la cruz, aquí en el versículo 6 estas piedras son para testimonio de nuestros hijos. Eran para testimonio de los hijos de Israel. En esta parte Dios nos habla que es nuestra responsabilidad como padres entregarles el evangelio a nuestros hijos y entregarles una educación cristiana y bíblica. Porque en el futuro los hijos le preguntarían a sus padres: papá, mamá, ¿qué significan estas piedras? Y allí vendría la enseñanza, y allí vendría la explicación de parte de los padres diciendo: mira, hijo, lo que esto significa de que tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que nos ama, un Dios que nos ha salvado, que nos ha librado del pecado y de la muerte, un Dios que nos ha guiado por el camino, que nos ha guiado por la vida. Y allí viene la enseñanza. Entonces el significado en el versículo 6 acerca de estas piedras es de que es la responsabilidad de los padres entregarles el evangelio, entregarles el camino de la salvación a sus propios hijos, es entregarles una educación cristiana y bíblica. Y para que esto sea fundamentado tenemos un versículo en Efesios capítulo 6, versículo 4 que dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Este es un imperativo que el apóstol Pablo pone en la carta de los Efesios para los efesios. Entonces aquí nosotros estamos viendo que tenemos un mandamiento, tenemos una orden como padres cristianos, creyentes, que amamos al Señor, y esa responsabilidad es criar e instruir y discipular a nuestros hijos por el buen camino. Otro versículo que también afirma lo que sucede acá con estas piedras es 3 de Juan 1:4. Dice el apóstol Juan aquí: no tengo mayor gozo que escuchar que mis hijos andan en la verdad. Amado amigo y oyente que nos escuchan, aquí en la iglesia obviamente y a través de las plataformas de las redes sociales, no hay mayor herencia, no hay mayor gozo, no hay mayor satisfacción que nuestros propios hijos anden en el camino de Dios, que nuestros hijos amen a Dios. Alguien puede decir: no, pero si la mejor herencia es una buena educación en una mejor universidad. Sí, no está mal, pero ¿de qué sirve una buena educación en una buena universidad si no hay principios de Dios, si no hay temor de Dios, si no hay conversión de Dios, si no hay contacto con la verdad? No hay mayor gozo que nuestros hijos anden en la verdad. 3 de Juan 1:4. Entonces Dios está apuntando aquí a que los padres sean los responsables de educar y enseñar a sus hijos. Este es el segundo principio que vemos en el capítulo 4 de Josué. Dios quería de que antes que ellos se introdujeran a la tierra prometida, ellos tomaran la responsabilidad de educar a sus hijos en una tierra nueva, en un lugar nuevo, para un mejor futuro. Y hoy en día en nuestra sociedad progresista y confundida y enferma, si nosotros en los hogares como padres no tomamos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, entonces nuestra sociedad lo hará. Nuestra sociedad discipulará a nuestros hijos en las escuelas, en los colegios, en las universidades y bajo las influencias y los rudimientos de este mundo. Entonces somos nosotros como padres los responsables de educar a nuestros hijos, y este es el significado en el capítulo 4 de Josué. Esto es lo que Dios está apuntando, es una tremenda enseñanza. Vayamos ahora al versículo 8. El versículo 8 dice: y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, y conforme al número de las tribus de los hijos de Israel,
las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Bueno, el versículo 8 simplemente nos habla de que ellos obedecieron, de que ellos hicieron como Dios les había mandado por medio de Josué. Pero lo triste de esto es de que cuando ellos entran a la tierra prometida en el futuro, esto lamentablemente no fue como, o no lo hicieron como en realidad Dios se lo mandó. Pero tenemos ahora, y pasemos al versículo 9, donde tenemos otro tremendo significado acerca de estas piedras, ¿no es cierto?, que Dios le dice al pueblo, o por medio de Josué, que las levanten. Y quiero que veamos, ¿no es cierto?, los diferentes puntos de vista, los diferentes perfiles, los diferentes significados que tienen estas piedras, y es precioso. Leamos ahora el versículo 9. Dice, Josué también levantó 12 piedras de en medio del Jordán, en lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y estando allí están hasta hoy. Lo que vemos en el versículo 9 es de que Moisés, ¿no es cierto?, obviamente levanta, ¿no es cierto?, levanta a Josué después de Moisés, y es Moisés quien ahora tiene que tomar estas iniciativas. Y la iniciativa en este caso de Josué, ¿no es cierto?, es de que él les dijo que levantaran, ¿no es cierto?, y que cargaran, que tomaran una piedra para monumento futuro, ¿no es cierto?, al otro lado del río. Pero Josué tiene una iniciativa propia y él levanta sus propias piedras y las deja en medio del río, para que cuando después las aguas se cerrasen. ¿Y qué es lo que significa esto? ¿Qué sentido tiene levantar un monumento de piedras adentro de un río si después las aguas se van a cerrar y nadie las va a ver? Bueno, hay un tremendo significado, porque las piedras que levantó Josué y las dejó en medio del río es señal y significado de los pecados del pueblo que quedaron sepultados en el pasado. Y esto significa de que Dios, ¿no es cierto?, no quería que los pecados entraran a la tierra prometida, que entraran las personas con sus corazones, con sus mentes limpios de pecado, y que los pecados quedaran sepultados en el mar o en el río. Eso significa. Y para esto tenemos un versículo que está en el libro del profeta Miqueas. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces lo que está aconteciendo aquí, lo que está haciendo Josué aquí, de levantar este monumento de piedras, es simbólicamente refiriéndose a los pecados del pueblo de Israel quedando sepultados adentro de las aguas. Esto es precioso. Esto es precioso porque Dios quería que ellos entraran a la tierra prometida con una nueva vida, con una nueva mente, con un nuevo corazón, con una nueva forma de ver las cosas. Tenemos también otro significado acá, ¿no es cierto?, que esta parte de levantar las piedras y que quedaran adentro del agua hacen alusión también a la muerte juntamente con Cristo, a la muerte que tenemos juntamente con Cristo, y hace alusión también al bautismo. Y para explicar la dinámica del agua es de que cuando usted está siendo bautizado y usted entra al agua y usted es sumergido, significa de que su vieja naturaleza está siendo sepultada, de que sus pecados están siendo sepultados. Y cuando usted sale del agua, usted está resucitando en vida nueva. Entonces el hecho del agua que limpia, ¿no es cierto?, los pecados de una manera simbólica, porque es la sangre de Cristo la que limpia nuestros pecados, pero simbólicamente hablando, por medio del bautismo, el agua, ¿no es cierto?, es una simbología de limpieza. Entonces aquí el punto es de que lo que está haciendo Josué significa una representación y una alusión también a la muerte juntamente con Cristo, de que con Cristo somos juntamente, ¿no es cierto?, crucificados, sepultados y juntamente con Él resucitamos. Y para fundamentar esta parte acá tenemos el versículo en Romanos 6, versículo 3 al 4, y dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está la revelación, que este
el significado de estas piedras adentro del agua significan que nuestros pecados y que nuestra naturaleza y nuestra antigua y pasada manera de vivir ha quedado sepultada en las aguas. Esto es lo que significa el capítulo 4 acá cuando el pueblo pasa por este río. Y cuando ellos levantan las piedras al otro lado del río, porque recuerde que 12 hombres agarraron 12 piedras para el otro lado del río, pero Josué acá agarra las piedras para sepultarlas acá. Las que Josué tomó y las dejó en el río significan los pecados sepultados, la vieja naturaleza sepultada. Y los que los otros llevaron para afuera, las otras piedras significan la resurrección de Cristo. Significan la resurrección de Cristo, así como cuando fueron a buscar a Cristo y abrieron esa piedra, abrieron esa tumba, ¿no es cierto? Y estaba vacía. Y también vamos a ver otro significado que lo vamos a ver más adelante. Es precioso lo que está aconteciendo acá, es hermoso, pero se necesita de mucha observación, de mucho estudio para profundizar en esto y también conectarlo con el Nuevo Testamento. Es impresionante cómo Dios desde antes va avisando sus promesas, avisando lo que va a venir en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo. Entonces esto es lo que tenemos, ¿no es cierto?, en el versículo 9. Ahora leamos el versículo 10 y el 11. Dice: y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Estos dos versículos es muy sencillo lo que quiere decir. Lo que quieren decir es que el arca en medio del río abierto representan el ojo de Dios viendo pasar a su propio pueblo en seco. El ojo de Dios viendo a sus hijos cruzar en seco. El arca en medio del río significan el brazo de Dios sosteniendo las aguas y abriendo el camino para que sus hijos puedan pasar. ¡Qué tremenda señal! ¡Qué tremenda promesa! Dios, el brazo de Dios abriendo el camino, el ojo de Dios viendo cómo sus hijos, Dios siendo su propio testigo de que sus hijos están cruzando por la promesa que Él había dado. Eso significa el versículo 10 y el versículo 11. Hay grandes promesas en el libro de Josué. Hay grandes aspectos del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Este es un atributo de Dios mostrado, que Él es fiel y que cumple sus promesas y que cumple sus pactos. Es precioso. Ahora leamos desde el versículo 12 hasta el versículo 19. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a todos y delante de todos los ojos de Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio y que suban del Jordán. Josué mandó a los sacerdotes diciendo: suban del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en un lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos los bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá en estos versículos desde el 12 al 19 son dos cosas. El primer punto está en el versículo 14, que dice de que Dios engrandeció a Josué delante de todos los ojos de Israel, así como Dios engrandeció a Moisés. Y aquí Dios lo que está haciendo es afirmando el liderazgo de Josué, afirmando el liderazgo de Josué frente a todo el pueblo. Era el nuevo pastor, era el nuevo líder, era el nuevo guía espiritual de toda una nación. Y esto significa, lo que Dios nos está diciendo aquí es de que Dios no deja a su pueblo sin guías espirituales. Dios no deja a su pueblo sin pastores. Dios no deja a su iglesia sin alguien que la guíe hacia la verdad.
Y nosotros vemos cómo en el Antiguo Testamento, aún en los tiempos de perdición, aún en los tiempos cuando el pueblo de Israel estaba tan alejado, tan perdido de Dios, Dios siempre mandó su guía, Dios siempre mandó su palabra. En los tiempos donde Israel estuvo más perdido, era el tiempo donde menos escaseaba la palabra del Señor. Vemos que ese tiempo fue el tiempo de los profetas. Israel estaba tan alejado de Dios, pero Dios fielmente mandó a sus profetas para que denunciaran el pecado del pueblo, para que llamaran al pueblo al arrepentimiento, para que llamaran al pueblo a la obediencia y volverse a los caminos de Dios. Entonces, cuando Dios engrandece aquí a Josué, Dios está diciendo: yo no dejo a mi pueblo solo. El otro punto que tenemos acá en esta parte, desde el 12 al 19, es en el versículo 18. En el versículo 18 vemos de que aconteció, ¿no es cierto?, que el arca del pacto pasó, ¿no es cierto?, y todas las plantas de los pies de las personas pasaron a un lugar seco y simplemente el río volvió a su rumbo, a su curso normal. Vemos que el Jordán se cerró. Y cuando el Jordán se cerró, aquí viene la revelación, aquí viene lo importante, que cuando el Jordán se cerró, se cumplió un ciclo, se cerró un ciclo en la historia de Israel. El pueblo de Israel ya estaba del otro lado, el pueblo de Israel ya había cruzado, y cuando el río Jordán se cerró, Dios cerró un ciclo. Qué importante es cerrar los ciclos en nuestras vidas. Qué importante es no dejar los ciclos abiertos, las cosas a medias. Qué importante es cumplir los objetivos, llegar a la meta. Qué importante es cerrar los ciclos con Dios. Los ciclos con Dios tienen un inicio y deben de tener un final. Y acá Dios cerró un ciclo. El que cruzó, cruzó. El que pasó, pasó. El que tuvo fe, vio la gloria de Dios. El que no, pues se quedó allá atrás, se quedó allá al otro lado del Jordán. Es precioso lo que vemos en estos versículos. Ahora pasemos a nuestro último párrafo de versículos del capítulo 4, desde el versículo 20 hasta el versículo 24. Y aquí tenemos el gran significado, o el último significado de las piedras, ¿no es cierto?, que Dios les dijo a ellos que levantaran al otro lado del río. Entonces, es impresionante lo que vamos a ver aquí. Desde el 20 hasta el 24 dice: y José erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana, en el futuro, les pregunten sus hijos y a sus padres y les digan: ¿qué significan estas piedras?, ellos dirán y declararán a sus hijos diciendo que Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habían pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó también delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teman a Jehová su Dios todos los días. Todos los días. Entonces, el significado, ya en este punto, en el otro lado del Jordán, de estas piedras significan la resurrección de Jesús, significan la esperanza, significan también un monumento, una muestra del poder de Dios, una muestra de la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad de Dios sería vista por todos los hijos de Israel, por todas las futuras generaciones, incluyéndonos hasta nosotros hoy en el 2023, 24, 25, 26, que podemos ver cómo Dios cumplió su promesa. Entonces, 3 preguntas para usted. ¿Qué estás haciendo para que tus hijos miren el poder de Dios? El pueblo de Israel dejó un montón de piedras, un monumento de piedras, en señal de la fidelidad de Dios, en señal de la resurrección de Cristo. Entonces, eso fue lo que ellos hicieron para que sus hijos miraran el poder de Dios. La pregunta para usted es: ¿qué está haciendo usted para que sus hijos miren el poder de Dios? ¿Cuáles son las señales o el testimonio que usted le está mostrando a sus hijos para que se acerquen y crean en Dios? ¿Cuál es el camino por el cual estás llevando a tus hijos?
¿Es el camino de la verdad? ¿Es el camino de la confusión? ¿Es el camino de la deshonra? ¿Es el camino del pecado? ¿Cuál es el camino por el cual estás llevando a tus hijos? De eso nos habla esta última porción desde el versículo 20 hasta el versículo 24 del libro de Josué. Ahora, iglesia hermosa, para terminar, quiero compartir con ustedes algunas conclusiones acerca de este versículo. La primera conclusión es que el capítulo 4 nos habla de tomar nuestra cruz diariamente. Tomar nuestra cruz diariamente. El capítulo 4 nos habla de sepultar el pecado y el viejo hombre para poder ver las promesas de Dios. El capítulo 4 nos habla de la muerte y de la resurrección de Cristo y también de la importancia de su evangelio compartido hacia nuestros hijos. Que Dios nos prospera cuando obedecemos. Que cuando un hijo de Dios satisface las demandas de Dios, se apropia de grandes bendiciones espirituales. Ojo, bendiciones espirituales, no físicas. No estoy hablando de prosperidad. No estoy diciendo de que vas a ser rico si sigues a Dios. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de bendiciones espirituales. Y una de las bendiciones espirituales es la salvación. Una de las bendiciones espirituales es la nueva vida en Cristo. Una bendición espiritual es la obra, el oficio del Espíritu Santo en nosotros. Un beneficio espiritual, una bendición espiritual es la santificación. Son tantas cosas, tantas bendiciones, la plenitud en Cristo, la voluntad perfecta y agradable de Dios en nuestras vidas. Esas son las bendiciones espirituales, que cuando nosotros como hijos satisfacemos y obedecemos las demandas de Dios, entonces logramos vivir en estas cosas y por lo tanto como añadidura vienen bendiciones físicas. Pero no estoy hablando aquí de prosperidad, estoy hablando de bendiciones espirituales, estoy hablando de ser como Cristo, como el Hijo de Dios. Y mi última conclusión de este capítulo 4 es que Dios nos habla de fe, Dios nos habla de decisión, Dios nos habla en el capítulo 4 de Josué de convicción, Dios nos habla de confiar, Dios nos habla de dejar la rebelión, de dejar la desobediencia, Dios nos habla de cruzar y tomar decisiones para poder ver las promesas de Dios. Este es el mensaje. Oro para que sea una semilla y caiga en sus corazones en representación de una buena tierra fértil y que esta semilla lleve mucho, pero mucho fruto. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestro estudio de Josué en nuestra serie titulada Llamados para Conquistar. Dios les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.